¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos a mi canal, bien hallados seáis todos de nuevo a esta que es vuestra casa, sobre todo la de los nuevos suscriptores que en el último mes pues son 2.600 y pico, si no me equivoco. A todas, pues, y todos, muchísimas gracias, porque también hay mujeres, hay que decirlo, o al menos cuentas de mujeres. Y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante que finalmente pues me he retrasado 48 horas más de lo que quería, pero han servido un poco para hacerlo más rico, más intenso y sobre todo para, bueno, enfocado a la gente pues que ya conocéis la historia, pues aportaros 4 o 5 detalles pues que realmente pues cuando acabéis el vídeo digáis, leches, pues ha sido un buen vídeo, ¿no? No tan solo me han contado la misma historia que me han contado otros. También he de deciros que he oído la historia también de otros, de algunos que me habéis nombrado. Y bueno, cuando acabe el mío, ved una y ved la otra y veréis que no tiene nada que ver. Os voy a aportar mucha información, o información de carácter militar y información de carácter verídico con sus fuentes, que al fin y al cabo es lo que interesa. Sin más preámbulo, ven amigos, que empezamos. Osowiec y el ataque de los hombres muertos. La fortaleza de Osowiec fue creada en la segunda mitad del siglo XIX para cubrir el cruce del río Viedra, así como para proteger una vía ferroviaria de suma importancia en la zona. Resulta necesario además el enfatizar en que se trataba de una densa área fortificada y militar capaz de mantenerse por sí misma, aunque requería el apoyo necesario de la infantería para cubrir uno de sus flancos. El fuerte también se encontraba a tan solo unos 50 kilómetros de la población de Białystok, otro enclave estratégico de suma importancia y que en la actualidad se encuentra dentro del territorio de Polonia. Toda esta información es más que todo para que os vayáis situando en escena. Los alemanes además venían de obtener unas importantísimas victorias en la Prusia Oriental, como por ejemplo las de Tannenberg, que algunos de vosotros me habéis pedido últimamente como temas de próximos capítulos, y la de los lagos mesurianos, menos conocida pero también muy importante. Y lógicamente el ejército ruso se hallaba en franca retirada. Para los alemanes sin duda este era el mejor momento para pasar al ataque, pues empezaron de inmediato a mandar refuerzos a la zona media del Vístula. Y no tardaron en lanzar también los primeros ataques sobre los rusos, aunque de poca entidad, pues estaban tan solo interesados a esas alturas en tomar la medida de las defensas estáticas rusas. Pero el camino más corto para llegar a Rusia era tomar en primer lugar la fortaleza de Osowiec, que era la puerta que debían cruzar los alemanes para entrar ya definitivamente en la madre patria. Una fortaleza que sin dudas estaba bien defendida, aunque no cubría especialmente demasiada extensión. El caso es que esta posición de forma circular estaba bien protegida por densos muros de hormigón, poseía 2 líneas de trincheras bien defendidas con grandes búnkeres de hormigón que en sus alrededores garantizaban un posible fuego cruzado si el enemigo no era demasiado cauteloso, densas alambradas, posiciones de metedoras fijas que se podían volver en móviles y algunas posiciones semiprotegidas o semiblindadas para hacer fuego desde esas posiciones con cañones. Bueno, y algo que no se ha contado en muchos sitios. Había un foso y lleno de agua. Y por ser una fortaleza relativamente pequeña estaba muy bien armada. Entre 70 y 80 cañones y morteros la defendían junto lógicamente a ametralladoras y fusilería. Pero señores, en septiembre de 1914 40 batallones nada más y nada menos de infantería pertenecientes al 8º ejército alemán ya se dispusieron a atacar las primeras defensas del campo que, recordemos, estaba abierto en líneas. Pues la primera línea, allí hicieron los primeros ataques. Primero, pues con pequeños ataques de tanteo, con 20-30 hombres, y después ya un poco más masivos. Y bueno, cabe decir que los atacantes, o sea, los alemanes, disfrutaban de una ventaja significativa de recursos absolutamente brutal, aplastante, increíble. La única cosa que ya sabéis, las fortalezas son difíciles de tomar. Pero bueno, en los primeros ataques que hicieron a esta primera línea de infantería solamente, bueno, pues no empezó muy bien por los alemanes, ya que no fueron capaces ni de tomar una sola de las posiciones. Los rusos, con fuego graneado de ametralladoras, fusiles y sobre todo granadas, impidieron cualquier avance alemán. Bueno, tras estos primeros fracasos y llenárseles los hospitales en 2 días, cosa que no tenían previsto, pararon los ataques
y pensaron una vez más en llamar a la artillería. Y el problema se hizo gordo, porque los alemanes aún no disponían de artillería ni de mediano calibre, ni pesado, ni por supuesto de asedio, ya que no se había pedido por parte de los oficiales al mando de esa zona alemanes nada parecido. Y como no se había llegado tampoco aún a contactar con las defensas exteriores del fuerte o de la fortaleza, ni siquiera sabían qué demonios se iban a encontrar. Por tanto, estaban a la espera, evaluando posibles escenarios de lucha y lanzando patrullas de reconocimientos a fin de llegar a saber a qué demonios se iban a enfrentar. Y señores, lo que deja pasmado es que en los informes rusos a los que he tenido acceso, se pedía que el fuerte aguantara 48 horas el envite alemán. Supongo que venían de ver lo que había pasado en Tannenberg y no eran conscientes de que los alemanes todavía no estaban listos para poder hacer ataques de estas características. Por tanto, los rusos ordenan a la fortaleza aguantar al menos 48 horas para poder sacar de allí o de la retaguardia pues todos los soldados, todos los heridos y todos los civiles. Es lo que ponen los papeles de los rusos. Y de los alemanes sencillamente es intentar asaltar la fortaleza, que algunos dicen que está vacía. O sea que una cosa increíble. Bueno, es un poco lo que ponía yo en mi texto, que aunque todos los informes del alto mando alemán indicaban una pronta y rápida caída de Osowiec, no sabían exactamente qué iba a ocurrir. Pero bueno, la espera duraría hasta el 24 de septiembre, en que las primeras 60 piezas de artillería de hasta 203 milímetros llegaron a la zona. Pero disponer de estas piezas para lanzar un ataque requeriría 5 días adicionales, o sea, hasta el 26 de septiembre, para darle tiempo a los alemanes a hacer las plataformas y situar la munición en el punto conveniente. Poner en posición a los observadores de artillería y a buen recaudo les llevó 2 días más, pues los primeros que mandaron allí nunca regresarían. Y el 28, otro ataque frontal alemán fue repelido de nuevo por la artillería rusa con fuego graneado, fuego de ametralladoras y los proyectiles del tipo antiinfantería que causarían estragos entre las tropas atacantes. Y otro de esos datos, pues que se cuenta muy poquito, pero que lo he encontrado en 2 webs rusas, al menos parecen muy serias. Bueno, se dice que los rusos tuvieron la osadía de incluso hacer 2 contraataques en una zona muy limitada del frente y que hicieron retroceder a los alemanes. Esto puede dar explicación de por qué los alemanes en un momento dado retiran su artillería mucho más atrás, le retrasan 2 semanas los primeros ataques de artillería sobre las posiciones de Osowiec. Y realmente les crea un problema a los alemanes muy importantes, porque ya cuando tenían todo ya posicionado para poder atacar las posiciones fortificadas, pues resulta que este contraataque de infantería que sobrepasa la alemana y llega casi a las piezas enemigas, pues les está a punto de costar un disgusto. De hecho, hay algunas crónicas también que hablan de que fue el fuego contra batería de la fortaleza que se cargó algunas piezas alemanas, y eso es mentira. Es sencillamente que los alemanes tuvieron que retirar de nuevo toda su artillería porque tenían miedo de en el próximo ataque ser sobrepasados. Por eso, pasaron los meses y ya nos encontramos de septiembre, finales de septiembre, a 3 de febrero. A 3 de febrero, los de la fortaleza quietos, los alemanes reposicionando, ahora esperamos a ver qué pasa, ahora no sabemos qué hacer. Pues bueno, lo que hicieron es esperar a tener nuevos refuerzos, nueva artillería, muchísima más munición, y eso sí, cuando se lanzaron al ataque contra las primeras posiciones, los primeros compases, la proporción de infantería era 10 Alemania, 1 Rusia. Y nuevamente los alemanes, no sé por qué, creyéndose vete a saber qué, pues solo con el convencimiento de que son 10-1 en contra de los rusos, pues vuelven a atacarles y vuelven a fracasar. Al menos os puedo decir que los rusos aguantaron en su primera línea de trincheras 5 días más de agotadores y agónicos ataques de infantería alemán, hasta que el día 9 los supervivientes se vieron obligados a retroceder a la segunda línea de trincheras, mucho más profundas y con unos impresionantes emplazamientos que poco o nada tenían que ver
con lo que habían visto los alemanes hasta ese momento y que durante 2 días de ataques permanecieron intactos en su 100%. La segunda línea, ¿eh? La segunda línea, señores, aguantaba sin problemas. Pero... porque siempre llega... Pero claro, lógicamente la retirada de la primera línea permitió que la artillería alemana volviera a echarse hacia adelante y tuviera otra vez el fuerte y sus posiciones, incluso las trincheras, al alcance del fuego directo, pues, de estas piezas. Y eso fue el 13 de febrero. A estas alturas los alemanes ya habían perdido la paciencia y ya se habían dotado, ya habían llegado las piezas de asedio Big Bertha de hasta 420 milímetros, que eso sí que era una verdadera bestialidad, casi el doble de grandes que lo que habían dispuesto hasta ese momento y que claro no habían abierto fuego, pues era lo mismo. Ahora ya estuvo todo preparado para el inicio de un bombardeo que iba a hacer historia, uno de los bombardeos históricos y menos conocidos de la Primera Guerra Mundial, contra una posición tan y tan pequeña en la que se concentró el fuego de piezas desde menos de 100 milímetros hasta los 420 milímetros de los Big Bertha. Un bombardeo continuo y martillante que descargó nada más y nada menos que 250.000 proyectiles pesados y más de 1 millón de pequeños a lo largo de una semana. Cada 4 minutos los alemanes hacían fuego con sus 360 cañones sobre una zona concreta de la fortaleza. Como os he dicho, esto duró una semana y vaya, no me puedo ni imaginar lo que debían pasar los defensores. Debía ser una cosa realmente mejor no vivirlo. El comando central ruso esperaba que la fortaleza ahora sí sucumbiera en poco más de 48 horas, solicitando tan solo ese periodo de tiempo a sus defensores para la evacuación del personal militar que no era necesario y sobre todo los civiles de los alrededores o de atrás del fuego. Pero la fortaleza, señores, aguantó hasta agosto, 6 meses. Y los rusos sufrieron lógicamente grandes pérdidas a resultas de este tremendo bombardeo de artillería que incluso se iba a intensificar del 14 al 16 de febrero y del 25 de febrero al 5 de marzo de 1915. Y a resultas de los múltiples impactos de la artillería de gran calibre alemana, recordemos que estos obuses, los Big Bertha, eran de mayor calibre que algunos de los que montaban los acorazados de esa época, junto a los repetidos impactos de menor calibre de otros cañones, incluso de 203 milímetros, que no es ninguna chorrada, ocasionaron estragos entre los edificios blindados de la fortaleza y búnkeres adyacentes a esta. Así que muchos de estos acabarían colapsando, dificultando e incluso impidiendo la libre circulación del personal o la munición en el interior del mismo. Eso fue realmente un problema muy grande. Recordemos además también que los Big Bertha lanzaban proyectiles realmente grandes de hasta 830 kilos, con una velocidad de salida de boca de 400 metros por segundo y hasta distancias de 12.500 metros. Dicho esto, he leído en diferentes escritos que incluso los rusos habían destruido 2 de estas piezas, de estas importantes piezas, haciendo un fuego contra batería muy preciso. Pero la verdad es que esto es del todo incierto, por no decir que es mentira, ya que los informes tanto alemanes como rusos de la época concluyen que tras el superbombardeo estos desaparecen del campo de batalla, pues no se registran los impactos tan brutales que hacían pues estos proyectiles de casi de 1 tonelada impactando donde fuera que cayeran. Creo que era un punto que merecía también la pena aclarar. Y los alemanes no lanzarían la ofensiva final contra la fortaleza hasta principios de julio. El ataque incluiría la participación de 14 batallones de infantería, un batallón de zapadores, entre 24 y 30 armas de asedio pesadas y 30 baterías de artillería equipadas con gases venenosos, liderados por el mariscal de campo Paul von Hindenburg. Las defensas rusas estaban formadas ya y tras algunos refuerzos por tan solo 500 soldados del 226º Regimiento de Infantería Zelemiensky y 400 milicianos. Los rusos no entendían por qué los alemanes no volvían a la carga y es que estos estaban pendientes del viento.
Un viento que no le sería favorable y constante hasta el 6 de agosto, en la que a las 4 de la mañana exactamente se inició un bombardeo de artillería con proyectiles de alto explosivo y cargados con gas, cloro y bromo. Los rusos no tenían máscaras antigas para protegerse y solamente disponían de vendas de gasa, algo totalmente insuficiente para poder protegerse de los efectos de este terrible gas, pero tuvieron algo de suerte, ya que el viento no era demasiado, ¿cómo os lo diría? No tenía demasiada fuerza. Vieron venir la nube verde grisácea que se les acercaba sobre sus posiciones y había mucha humedad en el ambiente, que sumado a que el gas debía pasar por encima de las marismas y el foso de agua de la fortaleza, amortiguó muchísimo sus efectos, aunque, insisto, resultaron realmente terribles para los ocupantes de esta posición. Por añadido, contaros también los efectos de este gas, que tampoco no lo he visto que nadie lo cuente y que lógicamente también qué se podía hacer para que sus efectos no fueran mortales. Para matar a un hombre con gas cloro se necesitaba que la cantidad superara las 1000 partes por millón, por lo que no era nada fácil morir de esta sustancia. Además, el cubrirse la boca y la nariz con un paño húmedo podía hacer descender en gran proporción el posible nivel de toxicidad de la nube, aunque algunos desgraciados que no tuvieron la posibilidad de buscar y encontrar agua para utilizar, se les ocurrió, bueno, lo que pudieron, ¿no? A punto de morir, pues haces lo que puedes. Y utilizaron orín. ¿Qué pasa? Que el orín contenía amonio y al mezclarse con el cloro era peor. El remedio que la enfermedad, pues esta mezcla es también o genera gases tóxicos. Así que mucha de la infantería que los primeros compases murieron por el uso del cloro aprendieron que, bueno, tan solo el usar un poquito de agua y las gasas amortiguaba un poco los efectos si no se estaba, digamos, enfrente de la nube principal. Y justo después de este nuevo y tremendo bombardeo combinado, los alemanes primero enviaron a los exploradores y luego 14 grupos de asalto pertenecientes a la 11ª División Landenberg que lanzaron una nueva ofensiva. Sin embargo, señores, la leyenda de cómo 7000 alemanes fueron rechazados por unos pocos rusos, la mayoría heridos y sangrando, merece una aclaración y además que es muy sencilla y además sin quitarle ningún mérito a los hechos acaecidos y lo que hicieron esos defensores de la fortaleza de Osowiec. Y es que los 7000 hombres no atacaron así, de frente, sino se hicieron por 3 partes. ¿Y qué pasa? Una de las partes se vieron, bueno, en una de las zonas se vieron seriamente afectados por el cloro, todavía en las marismas. No se sabe si no funcionaron las máscaras o qué demonios pasó. El caso que es que prácticamente 2000 hombres tuvieron que dar marcha atrás. Ya no son 7000, son 5000. Después, en otra de las zonas fueron rápidamente detenidos por el fuego graneado de un equipo de exploradores rusos armados con ametralladoras. Y en la tercera no lograron tan solo ni atravesar las marañas de alambradas, piedras y obstáculos varios que, sumados a los disparos de algunos soldados rusos francotiradores, terminaron para hacerles parar. Ya tenemos 3 zonas paradas. Y el que quedaba, algunos de los ametralladores rusos estaban muriendo por los efectos del cloro, o al menos estaban gravemente heridos, pues sí, uno de los efectos del cloro es que te hace sangrar los pulmones y puedes sangrar por la boca. Por eso los famosos pañuelos, o se ven, pues, que llevaban aquí, pues, con sangre, ¿no? Bueno, realmente toda esta gente que defendió y que salen en las imágenes, por ejemplo, en la portada de este vídeo, realmente mostraron un heroísmo digno de mención. Algunos, pocos, llevaban 6 meses de combate nada más y nada menos en el interior del fuerte, resistiendo a los alemanes contra viento y marea. Y llegando estos cerca de las primeras posiciones dentro del fuerte, que es aquí cuando empieza la historia, digamos, estrella, que es lo que todo quiere oír, pero hay que contarla toda entera, es cuando nace la leyenda del teniente Kodnisliki. Pues allí se esperaba poca o ninguna resistencia y los alemanes fueron recibidos nada más y nada menos por una carga con bayoneta calada de entre 60 a 100 supervivientes que incluso fueron capaces de sacar de alguno de los búnkeres algún que otro cañón con un estado físico absolutamente lamentable y realmente debía ser una escena aterradora
el ver todos estos miembros de la 13ª compañía del 226º Regimiento de Infantería Rusa saliendo de sus posiciones para atacar a los que estaban atacando, o sea, hacían un contraataque. Los primeros alemanes que les vieron realmente llegaron a creerse que se trataba de muertos vivientes, pues la sangre, las heridas, vendas, gritos desgarradores, se supone también por las heridas, pues no debían tener mucha voz, pero gritaban, que salían, o gritos que salían de sus bocas a resultas de los efectos del cloro eran realmente aterradores. Y las crónicas alemanas hablan de al menos 5 posiciones donde los rusos instalaron al final sus ametralladoras y que aún fueron capaces de abrir fuego por la espalda a los alemanes que huían despavoridos. Todo un espectáculo de horror y muerte que hicieron retroceder a los alemanes, hasta sus posiciones de salida en el fortín Sochotskaya. Y esta es la razón por la que la batalla por la toma de la fortaleza de Osowiec también es conocida por el ataque de los hombres muertos. La realidad ya os la he contado cuál fue, y poco después los rusos se retiraron definitivamente del fuerte, dejando cientos de camaradas muertos y miles de nuevos agujeros de todos los tamaños y colores sobre el terreno. En las siguientes fortalezas de Kovno y Novogersk prefirieron rodearla a los alemanes y controlarlas solamente. Y para finalizar, decir que los rusos acabaron con su retirada demoliendo gran parte de los restos de la fortificación el 18 de agosto y que ni los polacos a posteriori pudieron nunca recuperar ni reconstruir una posición con la esplendor y honor que había tenido en el pasado. Y como siempre, espero que os haya gustado, espero que os hayáis entretenido. Ya veis que esto ha durado bastante más de lo normal. Y gracias a todos por estar aquí, gracias a los nuevos suscriptores. Nos vemos de nuevo muy prontito aquí con un sorpresón de mucho nivel que estoy seguro que a muchísimos os va a encantar. No os digo nada, ni hago ningún spoiler, porque ya veréis cuál es el siguiente tema. Va a versar sobre... ¿Cómo os lo diría? Os voy a comentar algo sobre la Operación Barbarroja. Lo dejamos aquí. Venga, nenes, nos vemos muy prontito y hasta luego. Chao, chao.